En 1992 un hombre apostó contra la libra esterlina con un par. No contra una empresa, ni contra un banco, contra el país entero. Y lo mejor de todo es que este tipo ganó. Y ganó tanto que el Banco de Inglaterra no pudo hacer nada. No es una historia de suerte, es una historia de entender algo que otros no querían aceptar. Que el sistema estaba totalmente roto. Esta es una de esas historias que parecen sacadas de una película. La historia de cómo una sola persona, armada únicamente con la lógica, se atrevió a desafiar al sistema financiero de un país entero. Un auténtico pulso de David contra Goliat, pero donde el arma no era una piedra, sino una idea tan simple como demoledora. Para entenderlo todo, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a 1992. Europa estaba en plena ebullición, buscando unificarse económicamente. Pero, sin saberlo, en medio de todo ese idealismo, se estaban creando las condiciones perfectas para uno de los enfrentamientos financieros más brutales de la historia moderna. Y aquí está la clave de todo. Pensemos bien en esto. No hablamos de apostar contra una empresa que va mal o contra un sector en crisis, no. La apuesta fue contra la libra esterlina, o sea, contra el mismísimo símbolo económico del Reino Unido. Y no es que ganara por los pelos. La victoria fue tan aplastante que puso de rodillas al Banco de Inglaterra, una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer no es si ganó, sino ¿cómo demonios fue eso posible? Vamos al lío. Y ojo, que aquí lo importante es entender que esto no fue un golpe de suerte, ni magia, ni nada parecido. Fue simplemente la consecuencia de ver una grieta enorme en el sistema, una falla que políticos y banqueros se negaban a admitir. El sistema estaba roto de fábrica. Para entender la jugada, primero hay que entender el tablero de juego. ¿Qué pasaba en los 90? Pues que Europa había creado un mecanismo monetario, una especie de club con unas reglas que, sobre el papel, sonaban muy bien, pero que en la práctica escondían una debilidad mortal. Se llamaba Mecanismo de Tipos de Cambio, ERM por sus siglas en inglés. Y el objetivo era noble, la verdad. Se trataba de crear estabilidad. Que las monedas de los países europeos, como el marco alemán, el franco francés o la peseta, no subieran y bajaran como una montaña rusa. Era como un ensayo general para lo que luego sería el euro. A ver, ¿cómo funcionaba el invento? Pues era bastante sencillo. Cada moneda tenía como un pasillo, un rango de valor por el que podía moverse libremente. Pero si se debilitaba demasiado y amenazaba con salirse por abajo, ¡zas!, saltaban las alarmas. El Banco Central de ese país estaba obligado a salir a defenderla, comprando su propia moneda a lo bestia y subiendo los tipos de interés para que volviera a ser atractiva. Era una promesa solemne de defensa a muerte. Y aquí es donde empieza el verdadero lío para el Reino Unido. Cuando deciden meterse en este club, cometen un error de base garrafal. Fijan un valor para la libra esterlina que sencillamente no era real. La libra entró al sistema estando carísima, estaba sobrevalorada. La economía británica de la época no tenía la fuerza para sostener ese precio. Era como intentar vender un coche normalito a precio de Ferrari. Tarde o temprano, alguien se da cuenta del engaño. Claro, aquí la pregunta es obvia. Si todo el mundo sabía que ese valor era artificial, ¿por qué insistir en mantenerlo? Pues la respuesta no fue económica, fue política. Se trataba de prestigio, de no dar una imagen de debilidad frente a Alemania y Francia. Básicamente, se prefirió mantener una ficción a aceptar la realidad económica. Y esto nos lleva a una ley universal de la economía. Cuando sostienes algo de forma artificial, lo único que estás haciendo es comprar tiempo. Es como construir un dique con materiales de mala calidad para contener un río. Puede que aguante un día, una semana, pero la presión del agua sigue ahí, acumulándose. Y el mercado es como ese río. Simplemente espera a que aparezca la primera grieta para arrasar con todo. Y justo en ese escenario de tensión acumulada, con las grietas empezando a ser visibles para quien quisiera verlas, es cuando entra en escena nuestro protagonista, un analista que vio el dique a punto de reventar. Su nombre, George Soros. Dirigía un fondo de inversión llamado Quantum Fund. Y es muy importante entender esto. Soros no era un jugador de casino, un kamikaze. Era un analista frío y metódico. Y lo que vio fue meridianamente claro. El valor de la libra era una fantasía, era insostenible. Así que hizo lo más lógico desde su punto de vista, apostar en su contra. En la jerga financiera se puso corto. ¿Qué significa esto? Pues básicamente vender miles de millones de libras que no tenía pidiéndolas prestadas con la esperanza de devolverlas más tarde comprándolas mucho más baratas. Así que, de repente, se planteó un combate épico. A un lado del ring, el Banco de Inglaterra, defendiendo un valor por una decisión política, con el poder del Estado, pero con recursos finitos, limitados. Y al otro lado, el mercado, con Soros a la cabeza,
atacando ese valor por pura lógica económica, con recursos en la práctica ilimitados. Era la política contra las matemáticas, y ya sabemos quién suele ganar en esos duelos. La presión fue creciendo y creciendo durante semanas. El mercado, como un tiburón, ya olía la sangre, y todo estalló en un único día. Una jornada que ha pasado a los libros de historia con nombre propio, Miércoles Negro, el 16 de septiembre de 1992. Ese día el Banco de Inglaterra lo intentó absolutamente todo. Quemó miles de millones de libras de sus reservas en un intento desesperado por comprar su propia moneda y sostener el precio. Subió los tipos de interés de una forma brutal, del 10 al 12%, y al ver que no funcionaba, llegó a anunciar que los subiría al 15%. Eran medidas de pánico para asustar al mercado, pero fue inútil. El mercado era un tsunami de ventas y el banco era solo una pequeña pared. Al final del día, exhausto y vencido, el gobierno británico tiró la toalla. Anunció que se rendía y se salía del ERM. Y en el momento en que se hizo el anuncio, la libra se desplomó. El dique reventó. El Banco de Inglaterra no solo perdió miles de millones, que también, sino algo mucho más valioso, su credibilidad. Quedó demostrado para todo el mundo que ni siquiera los bancos centrales más poderosos son invencibles cuando se enfrentan a la lógica aplastante del mercado. Pero más allá del drama financiero y de las cifras mareantes, la verdadera lección de esta historia no va de dinero, va de algo mucho más profundo. Va de cómo funcionan los sistemas y de cómo a veces ignorar la realidad tiene consecuencias. Se calcula que Soros y su fondo ganaron más de 1.000 millones de dólares en un solo día. Es una auténtica barbaridad, una cifra casi imposible de imaginar. Pero en este caso, el dinero es secundario, es solo el marcador final del partido. Es el premio por tener el coraje de ver la realidad cuando todos los demás preferían mirar para otro lado. Y con esto llegamos al corazón de todo este análisis. Es muy común escuchar que Soros quebró al Banco de Inglaterra, que él fue el culpable. Pero una visión más acertada es esta. Él no rompió un sistema sano. Simplemente empujó con la fuerza suficiente una estructura que ya estaba podrida por dentro. Fue el que le dio el golpecito final a un muro que ya se estaba cayendo. Por eso, el Miércoles Negro no debería verse tanto como un ataque especulativo, sino como la consecuencia inevitable de una política económica que no se sostenía por ningún lado. Cuando la política decide ir en contra de los fundamentos económicos durante mucho tiempo, la realidad siempre acaba volviendo para poner las cosas en su sitio, y a veces lo hace de forma muy violenta. Así que la historia de Soros contra el Banco de Inglaterra nos deja con esta reflexión final. Quizás el verdadero enemigo del Banco de Inglaterra no fue un especulador. Quizás el banco se derrotó a sí mismo el día que decidió defender lo indefendible. Soros no ganó la batalla, simplemente estuvo allí con la lógica de su lado para recoger los beneficios cuando la batalla ya estaba perdida. Una lección brutal sobre cómo la realidad, al final, siempre presenta la factura.